perdido la audición, o sea, está disminuyendo la audición, perdón, y tiene un zumbido de oído. Refiere haber trabajado por 10 años expuesto a ruidos muy altos, más de 100 decibeles sin protección auditiva. Con el caso, yo podría decir trauma acústico, pero tal vez si soy una persona que no sé nada de clínica, que en su caso ustedes saben de clínica, pero tal vez todavía me falta un poquito más de semiología, entonces me puedo ir a esto de acá. Entonces, con esto ya sabemos que es un neurosensorial, porque el RINA es positivo. Sabemos que el oído que está enfermito es el derecho, pero algo que me dice el caso es que en ambos oídos está perdiendo la audición. Entonces, no es que el izquierdo esté sano, sino que el oído derecho está más enfermo que el oído izquierdo. Simplemente eso. ¿Qué es la audiometría? Ok, la audiometría es un examen que utilizan los otorrinos, en donde les ponen esto de acá como audífonos, lo utilizamos, y les dan como un control. Entonces el paciente, acá está el control, entonces le empiezan a poner sonidos, con este para aquí, agudos y sonidos más graves. Y le dicen, cada vez que usted escuche esto, empiece a machucar. Si escucha un sonido como muy pitido, como muy chillón, machuca el botoncito de la derecha. Si escucha un sonido muy grave, machuca el botoncito de la izquierda. Y el paciente está machucando. Y eso grafica algo acá. La vía aérea y la vía ósea. Solamente que ellos, por otorrino me refiero, tienen una nomenclatura diferente. Utilizan circulitos, cuadraditos, estas aspas y demás. Y con eso pueden también al final decir, ¿es una hipoacusia neurosensorial o es una hipoacusia de conducción? Pero es muy análogo, muy similar a lo que hacemos nosotros. Nada más. ¿Qué es el reflejo estapedial? Era lo que tú me decías. Okay. Acá nos dice algo. Conducto auditivo y membrana timpánica normal. ¿Puedo esperar esto? Sí, porque la hipoacusia es neurosensorial. Y con eso yo sé que mi oído externo y mi oído interno tiene que estar bien. Con conducto auditivo y membrana timpánica, yo estoy diciendo que mi oído externo está bien. Pero ¿cómo está mi oído medio? El reflejo estapedial. El reflejo estapedial es una contracción involuntaria de los músculos del oído medio ante un sonido muy fuerte, muy esponjoso, decirlo así. Entonces, esto va a ser como que traccionar la membrana timpánica, como que jalar la membrana timpánica. Cuando el paciente se somete a un sonido muy intenso, eso es lo normal. Lo sometieron y el paciente sí tuvo un reflejo estapedial presente, o sea, sí hubo esa contracción de la membrana timpánica, es un reflejo involuntario. Simplemente te están diciendo con esto, oído externo y oído medio está bien. Pero ya lo podías deducir por la prueba de Riney y de Weber, que ya sabíamos que era una neurosensorial. ¿Qué tipo de pérdida auditiva muestra este paciente? Sensorio neurona bilateral. Bilateral. Porque tiene pérdida de la visión bilateral. ¿Qué células sensoriales son las principales responsables de la conversión de la vibración en potencial eléctrico? Células internas. ¿Qué estructura anatómica vibra con mayor amplitud ante frecuencias altas, agudas? Porción basal de la cola. ¿Qué tipo de daño histológico es característico de esta condición? Degeneración de células ciliadas internas. ¿Qué líquido daña a los estereocilios? Endolinfa. Acuérdense que está la célula ciliada y acá están sus estereocilios, que son como unas vellosidades intestinales. Pero son como unas vellosidades y acá está el endolinfa. Por eso es que la endolinfa tiene mucho potasio y abre, porque esto tiene menos potasio. Abre y entra. Esto es endolinfa. Este es un Weber y este es un Rinel. Un Weber lo ponen en el vértex y un Rinel lo ponen en la apófisis mastoide, y lo ponen a nivel preauricular. En un Rinel es positivo, ya sea en el paciente normal o en el paciente con hipoacusia neurosensorial, y es un Rinel negativo en una hipoacusia de conducción. Un Weber es normal si no localiza, o sea, que se queda al centro o está en ambos lados por igual. En una hipoacusia de conducción, lateraliza al oído interno. En una hipoacusia neurosensorial, lateraliza al oído sano.
Una mujer de 42 años consulta por crisis episódicas de vértigo, tinnitus, que es el zumbido de oído, plenitud auditiva, que es la sensación como de oído tapado, y pérdida fluctuante de la audición. Okay. Pérdida fluctuante de la audición, esto es ramo coclear del nervio vestibulo-coclear. Vértigo, esto es ramo vestibular del nervio vestibulo-coclear. Acá hay una triada característica, que es el vértigo, la pérdida fluctuante de la audición, que es la hipoacusia, y el tinnitus. Esto no es otra cosa que enfermedad de Meniere. Enfermedad de Meniere. Es un síndrome vertiginoso periférico en donde lo que se produce es un hítrops endolinfático. Se produce mucha endolinfa y esa gran cantidad de endolinfa destruye lo que está a su alrededor. Y lo que está a su alrededor es la membrana de Reisner y por abajo la membrana basilar. Por encima de la membrana basilar están las células ciliadas. Y las células ciliadas, sus axones, forman al nervio coclear. Entonces también lo degenera. Tiene crisis de vértigo intenso, pero después quedan en un estado como que de evento crónico. Entre las crisis, los síntomas disminuyen, pero la audición sigue progresando, o sea, sigue perdiendo audición. La audiometría muestra pérdida de frecuencias bajas y la resonancia descarta masas de ángulo punto cerebroso. Esto no se los han puesto por las cosas. Esto les han colocado porque vértigo con pérdida de la audición, yo podría decir que eso también puede estar en tronco. Entonces, para que yo no piense que está en tronco, le han puesto la resonancia. Es una enfermedad de Meniere. ¿Qué tipo de pérdida auditiva predomina en esta enfermedad? Neurosensorial unilateral, porque casi les han dicho que está bien fijado a nivel del oído izquierdo. ¿Qué estructura produce la endolinfa? Estría vascular. ¿Qué tipo de fibras están involucradas en el episodio de vértigo? Vestibulares. ¿Qué hallazgo define al síndrome de Meniere? Ruptura de la membrana de extensión del elemento membranoso. Durante una crisis, ¿qué alteración fisiológica ocurre a nivel coclear? Este paciente ya les dicen en el caso, está así, sigue avanzando, sigue perdiendo sus células y de pronto tiene una crisis, vértigo. Sigue avanzando, sigue perdiendo sus células y tiene vértigo. Okay. En las crisis, ¿qué se genera? Despolarización. Despolarización. Vértigo, tinnitus y pérdida de la audición. La plenitud óptica no es parte de la triada, es decir, en ausencia del mismo puede darse un síndrome de Meniere, no quita mi diagnóstico. Los oídos tapados. Esto es una audiometría. Acá los que les digo, sus bolitas y sus cuadritos de ellos para poder representar lo que es la vía aérea y la vía ósea. Pero bueno, es como ellos lo pueden graficar. Y según sus símbolos, si es oído derecho o si es oído izquierdo. Si tienen que aprender qué símbolo significa qué lado del oído y eso, está de más ahora. Ahora está de más, después sí. Mujer de 46 años, violinista profesional, consulta por pérdida progresiva de discriminación de los sentidos complejos, especialmente en ambientes ruidosos. Oye, pero no comprende. Reiner positivo. ¿Qué tipo de hipoacusia? Neurosensorial. O normal. Yo puedo decir neurosensorial o normal. Pero Weber ya lateralizó, así que normal no es. Porque si fuera normal, Weber se quedaría al centro o en ambos por igual. Acá está lateralizando. Entonces de acá es un neurosensorial. Perfecto. Si es un neurosensorial, yo sé que Weber lateraliza el oído sano. ¿Cuál es el enfermo? Derecho. El derecho. Los potenciales evocados auditivos del tronco encefálico. Los potenciales evocados auditivos es una forma, como tenemos nosotros, de poder valorar la vía de la audición de manera íntegra. Entonces son 5 ondas, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 y onda 5. La onda 1 va desde lo que es el oído interno, el ganglio espiral, hasta la porción distal del nervio coclear, o sea, distal a su ingreso al tronco encefálico, por eso digo distal.
La onda 2 va desde la porción proximal al ingreso, que debería ser del nervio coclear, hasta antes de que entre al tronco encefálico, o sea, su tramo es muy cortito. La onda 3 va desde lo que ya vendría a ser el propio tronco encefálico, que son los núcleos cocleares y el complejo olivar superior. La onda 4 es el lemnisco lateral. Y la onda 5 es el folículo inferior. Solamente a la vía yo le he dado números, nada más. La onda 1 es el nervio coclear, la porción más distal. Incluye ganglio espiral y oído interno. La onda 2 está la porción proximal del nervio coclear hasta antes de que ingrese al tronco. La onda 3 es cuando ya ingresó. Y si ya ingresó son núcleos y es complejo olivar superior. La onda 4 es el lemnisco lateral. Y la onda 5 es el folículo inferior. En función a esto, yo puedo decir, la lesión está en tronco o la lesión está fuera de tronco. Supongamos que les dicen, paciente fulanito, menganito, que tiene una lesión a nivel de puente. ¿Qué ondas del potencial evocado están comprometidas? ¿La 1 y la 2 o la 3 y la 4? La 3 y la 4, correcto. Paciente fulanito, menganito, que está perdiendo la audición y que sus ondas 3 y 4 están completamente normales. ¿Dónde buscarían ustedes la lesión? 1 y 2. 1, 2 y tal vez 5 más arriba. Tal vez lo más cercano. Paciente que ha perdido completamente la audición, prefiere no escuchar y además que tiene mucho vértigo, muchísimo. Le han hecho resonancia y corteza auditiva primaria está normal. Le han hecho resonancia y tálamo está normal. Le hacen potenciales evocados auditivos y todas sus ondas están normales. ¿El paciente escucha? No escucha. Sí, porque eso no lo sería vestibular, no coclear. Pero supongamos que la parte vestibular también esté. El paciente se escucha. Lo que el paciente tiene es otra cosa. En neurología, bueno, ahora entra con más fuerzas. Muchos días estamos haciendo que es el trastorno neurológico funcional, que ya entra con fuerza para nosotros. Simplemente es como que chiquito para decirles porque es un poco difícil de entender. Es como, bueno, antes utilizaban mucho el tema de las computadoras, las grandes, aunque también entiendo que se pueden usar. Hardware y software, ¿ok? Entonces, una cosa es la laptop, que sería lo físico, eso es hardware, y otra cosa es el programa, ¿no es cierto? Entonces, en neurología decimos algo así, trastornos orgánicos y funcionales. Lo orgánico es lo que yo puedo tocar. Supongamos, malogro el teclado, malogro la pantalla. Y el programa sería que yo le meta un virus. Orgánicamente está bien mi laptop, pero si yo le meto un virus, por más que yo le cambie la pantallita y todo, pues no va a funcionar. Ya, en neurología decimos, la estructura está bien, pero el programa, que vendrían a ser las redes neurológicas funcionales, que ya es más un concepto de eventos sociales, eso está mal. Y si eso está mal, eso puede generar múltiples síntomas. Entonces, a esos pacientes les van a hacer muchos exámenes y todos van a salir normales, completamente todos. Si corregimos, por decirlo así, su evento social, traumático, psicológico, psiquiátrico, dentro de todo, ese paciente vuelve a caminar, vuelve a escuchar, vuelve a mirar, se quitan sus crisis, se quita todo. Entonces, pero tenemos que demostrárselo, porque el paciente viene convencido, no se está haciendo, no es que el paciente lo está haciendo. Entonces, no. El paciente está convencido de que no escucha, el paciente está convencido de que no puede caminar. Entonces, nosotros tenemos que meternos en esa red funcional para sacarlo y demostrarle por estas pruebas funcionales, fisiológicas, de que todo está bien. Entonces, yo por eso hago los potenciales evocados auditivos. Es una de las tantas pruebas, porque si todo esto está bien y todo lo demás también, que yo piense que el nervio se ha comprometido, raro, completamente raro. Pero bueno, eso era nada más para decir. Prácticamente el paciente está, cuando le evalúan está bien, pero él viene sin escuchar. Claro. Ese sería el caso para el paciente que no escucha. Nosotros tuvimos un paciente justo en Reba de un chiquitito que ya se había pasado por todos los hospitales
musicales de Perú, que no caminaba, 6 meses sin caminar, y producto de que no caminaba ya estaba atrofiada la musculatura. Una musculatura por desuso se atrofia, por eso es muy importante medicina física y rehabilitación, que es una especialidad médica. Y no caminaba, no caminaba. Y trabaja actualmente acá en Perú una doctora que es de Italia, que se dedica a la parte de trastornos neurológicos funcionales, y en 2 días lo hizo caminar. Y no fue milagro. Fue simplemente de que le enseñó a caminar, nada más. No es apraxia de la marcha, es que este paciente no es que entonces todo, milagro, no es milagro, simplemente que todos ya habían hecho exámenes, resonancia, función lumbar, tomografía, todos los exámenes sabidos por el paciente no caminaba. Pero habían cosas que al examen clínico, o sea, cuando nosotros evaluamos por medio de los exámenes físicos, hay cosas que nos pueden decir realmente es cierto que la función está conservada o realmente el paciente no está dando toda su noción de causa para realmente ser una fuerza 5 o una fuerza 4. Entonces a este paciente se le dan técnicas de respiración, es uno, pero se le dan técnicas de distracción, y con maniobras de distracción, por ejemplo, le dicen como que ella lo que hacía era pon todo el peso a nivel de tórax y abdomen, y con eso impúlsate a caminar. Entonces él ponía todo el peso en tórax y abdomen y empezaba a sentarse. Ya se sentó, porque primero hay que hacerlo sentados, no lo puedes primero caminar. Después ya hacía que sus piernitas bajen acá. Después le decía, ya ahora simplemente vas a como que cogerme a mí, o sea, a ella le cogía la cintura, y lo que nosotros le decimos, no, abren las piernas como ampliando base de sustentación, y vas a caminar como si fuera un robotito, pero antes de que des cada paso, tomas aire, y todo ese aire concéntrate en tenerlo solamente en el abdomen. Distraes su atención a otro estímulo, que es el aire, y lo empiezas a hacer caminar. Poquito. 6 meses después, el paciente recuperó su masa muscular, porque obviamente eso sí hay que trabajarlo con medicina física. Entonces no era más que eso, pero obviamente no es el primer diagnóstico, no es que viene y tú dices, todos son malos. No, hay que demostrarlo. Sí. Vamos. Okay. Según los hallazgos, este era un paciente con una hipoacusia neurosensorial. Okay. ¿Qué tipo de hipoacusia presenta? Neurosensorial. ¿Qué estructura anatómica conecta directamente las células ciliadas internas con los núcleos cocleares? Coclear. Nervio coclear, exacto, está abajo todavía. Las ondas 1 y 2 reflejan la actividad de nervio coclear. Nervio coclear es su entrada al tronco. Y su entrada a troncos estamos acá. ¿Por qué el paciente conserva las ondas 3 y 5 a pesar de que la lesión es proximal? Exacto. Acuérdense de que acá está mi querido cuerpo trapezoide. Y mi cuerpo trapezoide lo que hace es que la información cruce y ascienda. Entonces, al final, esto de acá, ya supongamos que este oído está comprometido, porque tiene el otro que lo va a suplir. Como en la parálisis facial periférica y central, que la frente se preservaba porque tenía doble inervación, igual acá se está preservando, porque si bien es cierto la del lado ipsilateral se afectó, la vía contralateral por esta decusación del cuerpo trapezoide lo está completando. Las 3 y 5, en estimulación acústica bilateral, se mantienen por las proyecciones cruzadas. Si la lesión progresa hasta afectar el núcleo coclear ventral, tenemos dos, dorsal y ventral, ¿qué función auditiva se ve más comprometida? Discriminación. ¿Qué sonido es? ¿Qué fonema es? En sonidos hablamos de fonemas, ¿no? Así como en inglés cuando nos enseñan todo, y en francés también. Igual. ¿Qué sonido es? ¿Qué fonema? Discriminación temporal. Acuérdense que el núcleo coclear dorsal es donde está el sonido, y el ventral es qué estoy escuchando, cuál es mi sonido, la vía del dónde vino la sangre. ¿Qué hallazgo histológico se esperaría en el nervio coclear afectado? Si se atrofia mi pobre nervio, se degenera. Paciente varón de 52 años, les han puesto 2 casos de potenciales evocados auditivos para que los interpreten, así que tomen la atención de caso.
Consulta por dificultad para localizar sonidos y para distinguir voces en ambientes ruidosos, a pesar de conservar una edición normal. No vértigo, no tinnitus, no hipoacusia. Sin embargo, dentro de los potenciales 1 y 2, bien. Pero 3 y 5, mal. Si 3 y 5 está mal, yo espero que en tronco haya algo. Exactamente. En tronco hay algo, una pequeña lesión isquémica simétrica en la región del cuello, que compromete el complejo olivar superior, aquella que me permitía valorar esa diferencia interaural entre ambos oídos de intensidad y de tiempo, porque acá no les han dicho todavía si es superior, medial o lateral. ¿Cuál de las siguientes alteraciones? Acá les ponen, por ejemplo, les va a venir preguntas para marcar, acuérdense en el final. Entonces, los casos para marcar cuando son tan largos, después de todo esto le dicen, en este paciente con lesión del complejo olivar superior, o sea, ¿qué pasa en un paciente con lesión del complejo olivar superior? ¿Cuál es la clave? Interrupción de la comparación interoral de tiempo e intensidad. Todo este anuncio es simplemente para darle como que predecesor a esto de acá, nada más. Entonces no se dejen atigar si les ponen enunciados muy largos. Vean por qué se los están poniendo, pero acá al final de todo era por qué el complejo olivar superior se afecta.